Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este su espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de nuestro país, Bolivia. Vimos además con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten con nosotros sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita y gente que quiere cuidar su salud. Quiero decirles que estamos muy contentos por haber aprendido ya en más de 134 talleres, con más de 499,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, así como también del extranjero. Queremos agradecer a todos ellos por confiar en este su espacio llamado Escuela de Género y Desarrollo, que ha sido creado para todos ustedes. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes y después de esta introducción para que todas aquellas personas que son nuevas en esta plataforma puedan conocer un poquito más acerca de nuestro proyecto llamado Escuela de Género y Desarrollo. Ahora sí, iniciamos por favor. Vamos a hablar en este taller número 135 de la Escuela de Género y Desarrollo sobre un tema muy importante que muchos de ustedes nos han solicitado, como es las enfermedades infantiles más comunes, sus causas y además cómo prevenirlas. Quiero agradecer el constante apoyo que nos brinda Samuel Doria Medina para la realización de los diferentes talleres, que esperamos en unos minutitos también ya se pueda conectar con nosotros. El día de hoy tenemos un taller dedicado a los niños, ya que el día de mañana es 12 de abril, el día se recuerda y conmemora el Día del Niño Boliviano. Así que estamos muy contentos por ello y agradecer ya la presencia de nuestra invitada del día de hoy, que por favor permítanme que les pueda presentar. Ella es la doctora Carolina Soruco Torri. Ella se conecta con nosotros desde el departamento de Tarija. Es médico cirujano de la Universidad Católica Boliviana. Asimismo, es médico pediatra del Hospital Garrahan de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, es médico de la Sociedad Argentina de Pediatría. Por otro lado, también tiene especialidades como una subespecialidad más bien en nefrología infantil del Hospital de Niños de San Justo en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, realizó su servicio de neonatología en el CEMIC de Buenos Aires, Argentina también, y en el servicio de oncología pediátrica más bien de la misma universidad. Por otro lado, también ella tiene rotaciones en traumatología y ortopedia y neumología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina, y rotación en endocrinología infantil en el servicio de terapia intensiva, internación clínica y emergencias pediátricas también del Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Por otro lado, también tiene rotaciones en consultorio de niño sano y adolescencia con especialistas más bien de renombre en Buenos Aires, Argentina. Y finalmente, nuestra invitada del día de hoy, la doctora Carolina Soruco Torri, realizó trabajos de investigación en el Servicio de Emergencia Pediátrica como requisito para la graduación de frecuencia de las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años de edad en consulta ambulatoria del Instituto Universitario CEMIC Saavedra de junio a noviembre del 2013. Queremos agradecer por haber aceptado nuestra invitación a la doctora Carolina Soruco
Torri, que ya se encuentra conectada con nosotros. Recordarles a todos ustedes que tenemos 45 minutos de exposición de nuestra invitada del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Quiero dar la bienvenida, por favor, a la doctora Carolina. Muy buenas tardes. Iniciamos, por favor. Adelante, la escuchamos y nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, Daniela. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Sí. Sí, la escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, primero yo agradecerles a ustedes. Para mí, la verdad que es un placer poder estar ahora con ustedes. He podido indagar un poco todo el trabajo tan noble y desinteresado de la Escuela de Género y Desarrollo y muy importante porque enriquece a la información de público que yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender el día a día de diferentes especialistas, sobre todo para llevarnos las cosas más importantes para la casa. Eh, la verdad que el trabajo que están haciendo me parece súper importante para que tanto la gente, la población común y no así solamente nosotros los médicos, podamos tener conocimiento de cómo actuar, qué hacer o cuándo alarmarnos frente a cualquiera de las enfermedades o exposiciones de grandes especialistas que he visto que han invitado. Hoy me toca a mí como pediatra. Mañana recordamos todos el Día del Niño. La verdad que es un público muy especial, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros niños. Así que he preparado algo con mucho cariño, muy simple. La verdad que a veces más simple es un poco más difícil porque tenemos que entenderlo entre todos lo mismo. Pero la idea es que voy a hacer algo un poco general de todo lo que yo considero lo más importante para que las mamás o los papás que están conectados puedan llevarse a la casa, ¿no? Muchas gracias por sus palabras, querida doctora. Y como bien usted mencionaba, ya son 134 talleres que venimos realizando en la Escuela de Género y con profesionales con una gran trayectoria como usted, además muy capacitados también en otros países y también en nuestro país, Bolivia. Así que le agradecemos por estar conectada con nosotros. Iniciamos, por favor, puede compartir su pantalla en el momento que usted requiere y tenemos aproximadamente 45 minutos de exposición porque sabemos que es un tema muy largo, así que adelante, por favor. Así es. Bueno, la verdad es que yo voy a empezar, lo he organizado de una manera un poco didáctica, siempre para mí es de interés personal que se sepa algo de fiebre en general, que creo que es el común denominador de las consultas ambulatorias, ¿no? Recordarles a todos que la fiebre de por sí es solamente un síntoma que pueden presentar los niños, sea al inicio o durante alguna infección, del origen cual fuera que va a llegar a ser. Este síntoma siempre tiene que ir muy controlado y yo siempre lo sugiero desde el primer contacto con el paciente que definamos fiebre. No podemos hablar de fiebre como acá normalmente nos pasa, tocando la piel del niño o notando que la cabecita está más caliente. Fiebre se define en el mundo entero a cualquier edad, sea recién nacido, sea un niño más grande, cuando constatamos con un termómetro, para mí el axilar es el que es más mandatorio, más complicado por el niño, pero más real, cuando nos constata el termómetro 38 grados. A partir de ahí podemos definir fiebre, pero sin embargo, muchos nuevos consensos de infectología infantil pueden sugerir que ni siquiera hagamos nada con 38 grados, porque si el niño está bien, los infectólogos dicen que más que nada hay que tratar lo que la fiebre produce, que es el síntoma de malestar en el niño, pero en Bolivia, particularmente, que yo ejerzo desde el 2015, es muy complicado manejar esto. O sea que para ustedes, fiebre siempre 38. Algunos mitos que a mí me parecen interesantes, que la gente cree y se siguen pensando. Si el niño tiene más fiebre, es más grave la enfermedad. Es más probable que el niño esté desarrollando un foco grave. Eso no es verdad. Hay virus de los más nobles que generan más fiebre en los primeros días que inclusive una propia neumonía que va a terminar en internación. No es que más fiebre, más probabilidad de convulsión febril, el otro miedo de los papás. Yo tengo pacientes que con casi 38 han convulsionado, como en experiencia personal de mamá, mis hijos ni con 40 han llegado a una convulsión, así que no es una relación realmente directa. Otro gran mito es que la fiebre va a producir un daño al niño, que se va a poner mal. Siempre recuerden que la fiebre es un síntoma, es una reacción de nuestro organismo necesaria. Pero acá menciono 5 grupitos de riesgo
riesgo que sí quiero que se quede con ustedes. Los recién nacidos hasta los 3 meses cumplidos sí es un grupo de riesgo. Por varias situaciones, entre una de las más globales es que tienen un sistema inmunológico más inmaduro y una simple fiebre, sobre todo en los niños menores de 2 meses, como los últimos protocolos nos orientan, pueden hablarnos una sencilla fiebre de una sepsis temprana, si el paciente es neonatológico, nos puede hablar de una fiebre de origen urinario que es muy grave y llega a una sepsis, de una meningitis, como también de algo no necesariamente grave, pero sí a mí un paciente me dice tiene fiebre y la constata en casa y yo en consultorio, voy a abordarlo de manera muy diferente a este grupo etario. Por supuesto, los inmunodeprimidos, que son grandes grupos de pacientes, los trasplantados, los oncológicos, los pacientes que están en alguna enfermedad con corticoides supresores, porque obviamente su sistema inmunológico no está igual que el de un niño sano. Esos pacientes siempre van a ser de alerta. Las fiebres con difícil manejo en casa, que ya voy a entrar un ratito en esto, que tengan vómitos, que el niño no tolera el jarabe, que no la podemos bajar, si hay un antecedente, una convulsión febril anterior, o si el niño tiene fiebre, deterioro de la conciencia, lo vemos que sale de la fiebre y se empieza a deteriorar y no se despierta y no quiere jugar y lo veo irritable, ese niño sí me va a apurar un poco más. Y lo que les marco de manchitas en la piel, es algo muy global, pero manchas me refiero a petequias, para que ustedes puedan saber qué es una petequia, es como lunares de color rojo que no desaparecen al tacto. Eso puede ser una invasión bastante grave y necesaria de que el pediatra la valore. El mal estado general, sin interesar la edad, va a ser siempre un factor de riesgo y una fiebre prolongada sin foco clínico, que por favor esto es súper importante que lo definamos. Fiebre prolongada va a ser aquella fiebre de más de 5 días que el paciente no presenta, saliendo del grupo de la edad mencionado antes, no presenta diarrea, mocos, gripe, ninguna cosa clínica que sea la que nos esté orientando hacia el cuadro febril. Hay algunas cosas que quiero dejar porque esto es muy acá en nuestro país. Evitemos el sobreabrigo, sobre todo con el respeto que ameritan las abuelitas, a veces en los resfríos, abrigan mucho a los niños y esto me aumenta la temperatura corporal. El niño tiene que mantenerse siempre con temperatura lo más acorde al ambiente posible. Evitemos, obviamente, el agua fría, los pañitos muy fríos, porque ese es otro mito. Yo les he puesto un dibujito en la parte de abajo donde pongo para los medios físicos que sí nos ayudan mucho, la foto de arriba, ven que hay una gasita o una toallita en la frente, no es tan efectiva, sinceramente, como la foto de abajo, donde hay que disminuir la temperatura corporal en esas zonas, cuello, axilas, ingles, donde están los vasos que más calor concentran. Siempre hidratemos, porque la pérdida del calor por la fiebre deshidrata al paciente más allá de lo que ustedes creen. La regla de los antitérmicos, todos la tienen que tener clara, nunca ibuprofeno en menores de 6 meses, pasa muy común que esto se lo prescriban, y esto siempre de la mano del kilo peso que el pediatra de cada uno de ustedes lo pueda orientar. Registren la curva febril, vean cada cuánto, cómo se comporta la fiebre, cada cuánto vuelve, si baja, porque eso al pediatra que les haga el seguimiento les va a ayudar muchísimo. Si están en grupos de bajo riesgo, no los que les mencioné primero, mantengan en domicilio a los chicos, no saturen el sistema público, no porque no vayan, sino porque a veces en mi experiencia privada, yo veo mucho paciente privado, personalmente veo que en los centros de salud estatales están tan saturados de pacientes que a la primera antibiótico para que la mamá se vaya tranquila y eso la verdad que no está bueno porque el paciente tiene que desarrollar un poco su propia inmunidad. No hagan antibióticos porque la amiga o la pariente les dice, porque eso realmente va a contradecir la evolución clínica y el manejo. Y si lo ven al niño jugar en buen estado general, en la fiebre siempre está un poquitito como tirado, pero si lo ven después que vuelve a recuperar, déjenlo en casa y manéjenlo 2 o 3 días, como lo pedimos en las guardias del exterior, para que el pediatra pueda identificar de esa manera el foco clínico de mejor forma. Esto no lo voy a leer, está bueno porque esto lo descargan gratuito en cualquier página. Hay varios tipos de los decágonos de la fiebre, varios esquemitas donde habla de los mitos, lo verdadero y lo falso. Esto a veces yo lo entrego en cierto grupo de pacientes, pero acá solo desmiente y confirma lo que les estoy tratando de explicar.
Poquitito, muy breve de convulsión febril, porque muchos de los que están conectados quizás han tenido experiencias no muy gratas, porque la experiencia es muy, muy difícil para un papá más que para el niño. Son convulsiones febriles y no así epilepsias, que se confunde mucho el diagnóstico, y benignas siempre y cuando cumplan ciertas normas. Niños que empiezan con convulsiones normalmente a partir de los 6 meses y se van como excluyendo los que pasan de los 5 años como febriles benignas, perdón. Podemos considerarlas benignas, no necesitamos internarlas si cumple ciertos criterios menores, como ser, por ejemplo, un niño que por la fiebre o en el momento del ascenso de la temperatura, y no necesariamente, como les decía, tiene que tener 40 grados un paciente, puede convulsionar con 38. Si duran menos de 10 minutos, perdón, y no vuelven en las primeras 24 horas del inicio de la primera convulsión, no ameritan bajo ningún punto de vista internación. Por ahí sí los mantenemos un poquito en observación hasta que reaccionen bien. Nosotros, por ejemplo, en mis guardias de emergencia, la verdad que por lunes que yo estaba en la emergencia, me llegaban fácil 2 a 3, y de las 2 o 3, las 3 volvían a su casa si cumplían estos criterios. Salvo niños menores de 6 meses y sobre todo los grupos de riesgo, porque si los mantenemos en observación, es mucho más difícil la identificación del foco clínico, entonces en ellos sí, pero no es que porque van a dejar algún daño. El tratamiento va a depender de qué es la causa de esta fiebre y, por supuesto, puede haber un poquito más de susceptibilidad si el paciente ha tenido una convulsión febril, que tenga otras subsiguientes, como que también pueda no tenerlas nunca más. Pero las mamás quedan muy susceptibles y les da terror la fiebre, y la idea es que no sea así porque no genera daño, genera mucho miedo al papá, pero no hay un daño neurológico secundario. Las convulsiones las pueden ver como el temblor físico, ese que ustedes conocen como los temblores clásicos. Hay varios tipos. Los papás a veces no se dan cuenta que están frente a una convulsión porque el niño se pone solo rígido, mira fijo, otros desvían la mirada y el ojo se pone blanco, otros ponen un poco morados los labios, etcétera. Pero hay muchas diversidades, no solamente la que todos conocen con los temblores. Entonces es importante que si estamos frente a algo raro, con fiebre, lo que primero tienen que hacer ustedes, como pongo acá, es no salir empujando las puertas. Yo he tenido malas experiencias en Buenos Aires con padres que se apuraron y terminó trágica la situación. Entonces lo ponen de costado al niño, siempre aflojen gorritos, bufandas, cierres para que le den más permeabilidad. Necesitamos que le llegue oxígeno a ese niño. Constaten que está respirando, sencillo. Le ponen los dedos o acercan la cara a las vías respiratorias. Ahí estamos mucho más tranquilos. Con calma, lleguen al centro de salud más temprano, porque en ese tiempo muchos llegan al centro de salud sin la convulsión y llegan como muy flojitos, que nosotros eso ya nos da la pauta que terminó la convulsión. No es que el niño está deprimido y va a estar mal por haber quedado en ese periodo que los médicos llamamos posictal, simplemente es una relajación provocada por la descarga muscular. Y obviamente nunca meterlos al agua, ponerles alcohol. Escucho a veces algunos mitos que eso pueden empeorar el pronóstico. Ponerlo de costado, verificar la respiración, no pasa nada con la lengua porque no es una epilepsia, no hay una contracción muscular, y llevarlo a un centro de salud. Ahora, esas dos cositas de fiebre y convulsión febril, la verdad que yo las considero muy útiles porque son del día a día y nos puede pasar a cualquiera, pero lo que quiero que se queden es sobre todo el manejo inicial de las cositas que voy a ir mencionando. Como es tan grande la pediatría, si yo tendría que hablar de lo más común, podría estar en 5 talleres seguidos, pero he tratado de sintetizar lo más importante a mi gusto y lo más actual que estamos sufriendo nosotros ahora en estas estaciones. Voy a empezar por lo respiratorio, pero primero voy a hablar en general de la tos, que creo que es el dolor de cabeza de todos los papás y de nosotros los pediatras, porque hay mucha controversia entre la realidad. La tos, por favor, es, creo, y siempre lo digo a mis pacientes, uno de los regalos más nobles que tenemos en nuestro cuerpo como defensa personal. Ayuda a despejar las vías respiratorias, a que el cuerpo extraño se elimine, a que el niño no acumule secreciones del origen que sean, virales, bacterianas, hasta cuerpos extraños. Cuando nos atoramos, tosemos por reflejo.
etcétera. Es como el ejemplo que yo siempre digo. Si yo dejo de barrer mi casa, la basura, los ácaros y todo se va acumulando. Entonces, esto es una depuración natural de todo lo que trata de entrar en nuestro cuerpo para que el cuerpo por lo menos se limpie hasta que, obviamente, veamos la evolución de cada una. Tienen miles de causas, la verdad que es un tema para abordar en alguna charla muy personal, pero causas comunes del día a día en el consultorio, tenemos las infecciones respiratorias virales altas, que son las que estamos todos los pacientes hoy por hoy en los consultorios. El colegio, el kinder, la guardería como síntoma común está con los catarros de vía respiratoria, con los virus respiratorios. Sin haber empezado el invierno, ya estamos, creo, los pediatras viviendo situaciones bastante desbordadoras de cuadros respiratorios. Y ahí entra la desesperación de los papás, porque quieren que esa tos se frene, que esa tos se vaya hoy, que esa tos se pause. ¿Y qué vamos a hacer con ese niño? Sencillamente complicar. Entonces, acordémonos que es un reflejo que el pediatra lo tendrá que valorar y tendrá que ver en qué momento instalar un tratamiento. No hay que buscar que esas tos, como hacemos a veces en casa, farmacológicamente o con cosas caseras, se suprima. Pueden haber causas virales, bacterianas. A veces al acostarse el goteo nasal puede producir una tos muy, muy intensa en la noche, una sinusitis maltratada, el asma, muy confundido a veces con una tos simple, el asma inducido por el ejercicio, por frío. No voy a entrar a cada capítulo porque los voy a complicar. Muy común en bebés pequeñitos, yo recibo todo el tiempo bebés con reflujo, que no es solo el vómito, el síntoma del reflujo. Hay bebés muy pequeñitos que van migrando de pediatra en pediatra porque tienen una tos como un sonido de flemas, de una tos seca, no tiene sensación de flema constante y el reflujo al subir el ácido hacia nuestro esófago, la tos es la que nos protege de que no se broncoaspiren, así que si el reflujo es la causa, no sirve pues para nada un tratamiento para la tos, sino más bien para el reflujo. Muy común y muy grave la aspiración de cuerpos extraños, por ejemplo, frutos secos, pasas de uva, manís, en grupos de edades menores de 3 años, las veces que me habrá tocado entrar en el hospital Garraham a ver broncoscopías para sacar una pasa de uva, no lo hacía yo, lo hacían los especialistas, porque el niño de la nada empezaba con una tos, que eso también tienen que tener en cuenta. El niño está jugando o comiendo y de pronto, sin ningún antecedente, empieza con una tos muy continua, muy seguida, y eso es hasta demostrar lo contrario, una aspiración ya sea de alimentos, de juguetes, o muy común en los niños. Y un grupo muy grande y por suerte no muy frecuente, como son los enfermos crónicos, los que tienen fibrosis quística pulmonar, malformaciones del árbol bronquial, cardiópatas que tienen complicado porque tienen hipertensión pulmonar y algunas cosas un poco más técnicas que creo que no vienen al caso. Ahora, ustedes como papás, ¿qué se tienen que llevar? ¿Cuándo me tengo que, digamos, no sobresaltar, pero sí movilizar? Tengo una tos que dura más de 2 semanas. Miren el tiempo que les estoy poniendo. 2 semanas. Pero ustedes me van a decir, pero doctor, en 2 semanas se me complica. Estoy hablando de un niño que no tiene fiebre persistente, que no respira con dificultad, que no es una tos que evita que coma, que no es una tos de un resfrío, que tiene que estar, porque si la suprimo, me lo van a traer en 2 semanas con una bronconeumonía. Dificultad respiratoria, pues por supuesto, más adelante les voy a mostrar un pequeño video de cómo se puede identificar sencillamente una dificultad respiratoria. Menor edad, más peligroso, por supuesto. La tos paroxística es muy peligrosa, es así, no voy a esperar 2 semanas, también les voy a poner un pequeñito video para que la conozcan. Sobre todo, es paroxística, se llama así porque es seguida, continua, tan continua que el niño no puede ni hablar para expresarse, ni tragar su propia leche para alimentarse y llega a producir vómitos por la frecuencia de la tos. Estos niños a veces no se internan por la tos, sino por la deshidratación que conlleva, la dificultad que sienten hasta para alimentarse. Lo que les decía hace rato, a un niño que tose de la nada, pensar en un cuerpo extraño, lamentablemente ahí la placa de pulmón nos va a ayudar en el diagnóstico. Eh, la tos que es matutina, que es en la noche, que es muy larga, que el niño corre y tose saliendo del cuadro respiratorio llamativamente común, esa puede ser una tos un poco alérgica asmática, que también tiene otro tratamiento. Y el estridor, que es la tos de foca, esa tos que normalmente la tienen
realmente en la noche, son las emergencias nocturnas, que también he puesto un pequeñito video, son toses que no van a dejarnos esperar al día siguiente. Yo he tocado este tema porque estamos en Bolivia, hemos tenido el año pasado brotes de tos convulso con coqueluche, de hecho los carnets de vacunaciones se han tenido que reducir, los papás que están acá y que tienen niños menores de 1 año, hemos tenido que adelantar nuestro calendario vacunal a propósito de brotes de coqueluche, donde los menores de 6 meses son los más afectados. Y siempre recuerdo a algunos pacientes en la terapia intensiva cuando me tocó eh, unos pacientes con coqueluche. Creo que es de las enfermedades respiratorias que más temor les tengo. Es por eso que a veces ahí sí yo me adelanto un poquitito en el manejo, porque es muy difícil de reconocerla realmente. No es por la capacidad del pediatra. La produce una bacteria que la protegemos en nuestro calendario vacunal. Ahorita voy a hablar de eso. Pero lo traicionero de esta enfermedad es que como está en este cuadrito, quizás no está muy claro, tiene 3 fases. La del catarro, la paroxística y la convaleciente. ¿Qué es lo difícil? Que todos empiezan con un catarro, ese moco transparente, como un resfrío, que más o menos dura pocos días, como un resfrío. El que identifica acá es muy difícil porque puede ser un resfrío común de inicio, pero avanza rápidamente una tos paroxística que en la próxima minita van a escuchar y no se van a olvidar de este tipo de tos. Dura entre 2 a 6 semanas. Es el periodo más complicado donde se llama tos convulsa porque el niño llega a toser tanto que hasta llega a episodios de no tener saturaciones normales de oxígeno y llega hasta convulsionar o a tener apneas respiratorias. Ahí sí, obviamente lo ideal es hacer el tratamiento en la primera fase, pero como les digo, no voy a pensarlo en cualquier resfrío, pero como ha habido un brote en Bolivia, hemos estado todos los pediatras más atentos al síntoma de inicio. Y lo lamentable es que con el tratamiento y con todas las herramientas que contamos los pediatras y la medicina, igual es una enfermedad súper larga que va a durar aproximadamente una tos bastante llamativa hasta inclusive 8 semanas. Diagnóstico temprano, la verdad que el paciente va a evolucionar favorablemente porque si no las consecuencias verdaderamente son muy importantes. La prevención es la vacunación, no hay otra. En nuestro esquema de vacunas, en la pentavalente, tenemos incluido a la bordetela y la tenemos en nuestro esquema nacional a los 2, 4, 6 meses. Los niños que pasan 6 meses y tienen sus 3 vacunas, la verdad que están bastante fuera de riesgo, pero 18 meses al año y medio está el tercer refuerzo y el último a los 4 años. En Argentina, de hecho, inclusive a los adolescentes de 10 y 11 se vacunan de nuevo y a las embarazadas lo hacen de nuevo. Por lo menos acá hasta los 4 la tenemos. Yo igual oriento algunas veces a poner algunas dosis más en los grupos de riesgo, pero con las vacunas del calendario estamos bastante completos. Nunca, lo he puesto en mayúscula, pretender que esa tos desaparezca. Esa tos desaparece, yo le doy un antitusígeno y ese niño se interna, así el diagnóstico haya sido temprano. Estas 2 fotos en diferentes edades es la cara del coqueluche. Es la cara del niño que tose tanto que llega a ponerse como el bebito lactante que están viendo chiquitito, tan rojo, violeta, se pone cianótico, o el niño del más grandecito, este escolar, que también no puede ni siquiera acostarse para poder respirar. En este video que lo he sacado, la verdad, para que sea objetivo, van a observar cuánto dura una crisis y si ustedes en casa, no digo que lleguen a esto, pero ven que el niño se está empezando a comportar con este tipo de tos, necesariamente es para una consulta. Se los comparto un segundito. Bueno, ese niño, la verdad que tiene hasta como un sonido raro al terminar de toser. Si ven, no tiene pausas entre tos y tos, llega a vomitar, llega a tener arcadas y llega a tener episodios de apneas, pausas respiratorias.
Este paciente está en una fase paroxística en la segunda etapa, que es donde el tratamiento tiene que ser inmediato. Pero se los dejo porque es una tos realmente diferente y peligrosa. ¿Qué hacemos? Ya lo vio el pediatra, yo en casa lo tengo que manejar con muchísimo cuidado. Los más chiquititos, que son los más vulnerables, tienen que dormir casi sentados, exagerando a la posición prácticamente sentadas. Además, no van a tolerar ninguna otra posición. Clave que la leche no deje de estar con ellos, pero si toma pecho o mamadera, haciendo su alimentación prioritaria, siempre sea de a poco, fraccionada, pequeñas cantidades, porque si yo le doy mucha, la pancita aprieta el pulmón y ayudo mucho a que se genere una dificultad respiratoria. Aspirar la nariz con los aspiradores que tenemos nosotros de venta libre, humidificar con sprays nasales de cloruro de sodio, pero tienen que estar muy atentos, es una enfermedad, ¿verdad?, realmente complicada, y consultar o reconsultar si lo ven que respira con dificultad, que lo ven muy cansado, cuesta despertarlo, tiene esos vómitos que hacen que no pueda alimentarse porque se me deshidrata rápido, si veo que los labios se ponen azules o se me duerme más allá de lo normal. Esta es una tos que creo que la considero la más peligrosa dentro de las infecciosas prevenibles. La laringitis, ¿quién no la tuvo? Levante la mano. La verdad es que es una enfermedad infecciosa común, benigna, desde que también tenemos incorporada en nuestra pentavalente a una bacteria que se llama Haemophilus. Antes era muy de alta chance de complicación y con alta mortalidad. Actualmente las causas, por suerte, son virales. Empiezan como un resfrío, empiezan como un moquito en la nariz 2 días o hasta un día antes, y de pronto una febrícula, por eso les digo, no necesariamente la fiebre va a ser mandatoria, y en la noche, camino madrugada, van a empezar a escuchar una tos de foca que va a tener un estridor, que ya van a escucharlo en un video. El niño va a perder por completo la voz, se va a volver ronco o disfónico, como dicen ustedes, y va a haber a veces dificultad respiratoria, que también es una patología de guardia pediátrica de emergencia, no grave por la vacunación, pero grave para un papá porque tiene la sensación que el hijo no respira. No hace falta radiografías, el pediatra, el diagnóstico es una de las pocas entidades que yo a veces cuando viajo y la mamá me hizo un audio porque yo no estoy, la puedo reconocer por el tipo de tos. ¿Qué hago en casa? Manejo la fiebre. No se olviden que cualquier virus va a tener fiebre. También lo tengo que incorporar al niño con almohadas hacia arriba. Vapor ambiental, vapor en la ducha, humidificar fosas nasales, ayudar a que la nariz esté despejada. No darles alimentos ni obsesionarse con que 2 o 3 días coma menos, porque eso es más peligroso de que si me broncoaspire. Tampoco frenar esta tos porque es defensiva, y acudir al pediatra porque algunas veces necesitamos corticoides orales, nebulizaciones con corticoides inhalatorios, depende del grado y la severidad, pero no busquen deprimirla esta tos. Esta es una tos laringea típica, como les digo, en audio la podemos los pediatras reconocer, es cortito el audio, pero escuchen lo diferente que es al anterior. Es una tos que la llamamos tos de foca, tos paroxística, aparenta que la niña se está quedando sin aire, es buena en evolución, pero como les digo, a veces hace que el niño inclusive se tenga que sentar. ¿Cuántos pacientes llegan a la guardia babeando porque sienten que no pueden tragar? No es la garganta, es la laringe, es una membrana donde están ubicadas nuestras cuerdas vocales en la vía aérea media. Por eso se inflama toda esa membrana donde está nuestra voz, y los niños al día siguiente prácticamente están sin poder conversar por una inflamación transitoria que sí va a necesitar, por supuesto, acompañarse con un tratamiento. Súper importante este esquema. Yo he hecho un cuadrito para diferenciar lo que ya nos viene y ya nos está pisando, que son los resfríos versus las gripes, y la peor que la menciono es la influenza, la que en el 2009 ha causado bastantes casos de mortalidad infantil. He sido parte en el hospital y nunca me voy a olvidar. Es por eso que cada año soy pro vacuna influenza, que ahora voy a mencionar un poquito, pero hay grandes diferencias. Este cuadrito lo he hecho como para poder orientarlos. El resfrío es mucho más común, es mucho más benigno, tiene los síntomas graduales, la fiebre es fácil, de fácil manejo, no quiero decir que no sea importante, pero es mucho más fácil de controlarla. No tenemos mucho dolor muscular con el resfrío viral común, tampoco muchos escalofríos.
Fatiga y debilidad, la verdad que no. Malestar podría ser sí. Mucho estornudo, goteo nasal, mucha congestión nasal, dolor de garganta y a veces la cabeza. En cambio, una gripe, influenza, mucho más importante de predominio en el invierno, que llega a causas de ser internaciones por neumonías virales, por eso para mí es mandatoria la vacunación. Los síntomas no son de a poco, es como que de ayer a hoy se empieza a complicar el paciente, fiebres súper altas, de difícil manejo, duele el cuerpo mucho más que en un resfrío común, tiene muchos escalofríos. La verdad es que el paciente no puede ni siquiera pararse de la cama, no puede ni siquiera incorporarse a jugar, a diferencia de un resfrío común. No siempre hay dolor de garganta, pocas veces hay goteo nasal, es un cuadro agudo de golpe más profundo y hay mucho dolor de cabeza. Obviamente, por suerte, la tecnología hoy nos da los paneles virológicos para identificar. En mi hospital mi jefe era bastante investigador en qué virus teníamos. De hecho, cuando han leído un poquito mi currículum, yo he hecho un trabajo de investigación de qué virus predominaban en la guardia de mi hospital. La verdad que todos, la mayoría son los que están en todos los lugares de las guarderías y colegios, y el influenza, si vacunamos, la verdad es que cada vez lo podemos ir previniendo. Si hay gripe influenza, tenemos métodos diagnósticos y obviamente está bueno saberlo, no en cualquier paciente, porque no va a cambiar nuestro diagnóstico, pero sí en un niño que evolucione, obviamente con mala evolución o que caiga de pronto a una internación, que sería importante priorizar la identificación de la gente, porque si no hay muy buena evolución, algunos otros tratamientos se les puede ofrecer a los pacientes. ¿Qué hago en casa? Un resfrío versus una gripe, que mucha diferencia en un niño que evoluciona bien, más que el estado general no va a tener. Controlar la temperatura. Acuérdense, no escapar por la temperatura. No existe una influenza sin fiebre, y un resfrío pocas veces no tiene fiebre. Hidratar, sobre todo, no obsesionarse con la comida. La dieta, rompiendo mitos, no tiene que ser té caliente, té con limón, tiene que ser gelatina, fruta, yogur, cosas frescas que descongestionen un poco al paciente, no darle más calor a la inflamación. Siempre trabajar la naricita. Pueden hacerlo con nebulizador solo con suero fisiológico, pueden hacerlo con spray hiperanasal. Bañarlos, por favor, otro mito muy característico nuestro. No hay que bañarlos, al contrario, hay que bañarlos, llenar el baño con vapor, tanto que tenga una neblina en el ambiente. Obvio, para acostarlos, no para después sacarlos. La verdad que los antigripales ayudan al malestar, no van a curar, pero van a ayudar a que el niño duerma un poco mejor. Otros pediatras no les gusta mucho. Depende el consenso de cada uno. Yo la verdad es que sí lo suelo usar porque prefiero que mi paciente tenga una mejor noche con antigripal, porque el daño no le va a hacer a una noche mala con todo el tema de la congestión que genera. Siempre en cuadros respiratorios, almohada súper alta, intentando inclinar la cabeza a 45 grados. Evitemos, seamos empáticos, no mandemos a nuestros hijos, como pasan en las escuelas, tan engripados, llenos de mocos, con fiebre. Tampoco lleguemos a pensar en cerrar colegios de nuevo, pero bueno, sabemos cuándo se puede evitar, ¿no? Y siempre en rojo para mí, veneno, jarabes para suprimir la tos. Bloqueo, un mecanismo de defensa, y 2, 3 días después el niño está con una neumonía en vez de un resfrío común. La prevención para cualquier resfrío es lavarse muy bien las manos, enseñar a nuestros niños a no necesariamente, a mi criterio, seguir con barbijos, salvo los que obviamente estén infectados y tengan que ir a algún lugar obligatoriamente público, pero antes, hace años, nunca existió el barbijo y estas enfermedades están mucho antes que nosotros, inclusive. Alimentarlos sanos, si quieren vitaminas, si quieren echinacea, todo lo que ustedes quieran. Hoy justamente di una entrevista de esto, de que cuánto beneficio tienen las vitaminas para prevenir las infecciones. Para mi criterio, casi ninguno. Sí son buenas para otro sentido, pero no es que una vitamina va a evitar que un niño se contagie de otro. ¿Qué va a evitar una influenza? El único bicho de nuestros virus del invierno, la vacunación, que si bien es gratuita y obligatoria en menores de 2 años, a partir de los 6 meses, niños con enfermedad de base, enfermos crónicos, embarazadas, yo en mi criterio profesional y personal, a mis hijos y a mis pacientes que sé que van a estar expuestos a influencias como el año pasado acá en Tarija hubo un brote, se las voy a indicar siempre en abril, mayo, porque no es que cada año el virus es diferente, sí van modificando las cepas, pero la vacuna en promedio de medio año más adelante ya no está con nosotros, por eso los refuerzos son anuales. Gargantas, gran común de consultas y cuánto error diagnóstico.
Gargantas, las faringoamigdalitis, pueden ser virales o pueden ser bacterianas. Diferencias, no voy a leer una por una. La viral no va con antibiótico, es muy roja, es congestiva, tiene fiebre, malestar, puede tener congestión, mocos, hasta conjuntivitis, lo cual no quiere decir que sea bacteriana, versus la bacteriana, que es la típica que a veces me adelantan los colegas y están con antibióticos, es muy diferente, son placas blancas, bilaterales amigdalinas, no tienen normalmente los bebitos amigdalitis, tienen los niños de 3 años en adelante, fiebres de muy difícil manejo, el cuello con ganglios, placas grandes, mucho dolor de cabeza y malestar. Normalmente no están acompañadas de resfríos, vienen puras, a veces pueden asociarse y pueden tener asociado esto que está aquí abajo, que es muy importante, una lesión después de que la enfermedad está pasando o en el mismo periodo, de un rash tipo lija, rojo que se presenta en el cuerpo, que se pone como que los papás piensan que es una alergia y es simplemente una reacción a la liberación del estreptococo que se llama escarlatina, que es parte del proceso bacteriano. Miren cuán diferencia hay entre una y otra. En Buenos Aires, bueno, en Argentina, como la gente es muy respetuosa de prescribir antibióticos y por suerte las mamás los respetan esto, nosotros tenemos en las guardias pediátricas, que eso a veces haría mucha falta en los consultorios también tenerlo, las pruebas o hisopados rápidos para detectar virus, bacteria y así no sobremedicar. Pero físicamente, si ven, la amígdala del lado blanco es una placa bacteriana estreptocócica, bacteriana, que no se resuelve sola, muy fácil. Si la miran, no es tan roja la amígdala, es más bien rosadita, y la que los pediatras o los médicos generales muchas veces sobremedican es pues esta, la que están viendo roja, que yo a mis pacientes siempre les digo, si ven petequias, que son esos puntitos rojos en paladar, desde ya el origen en el 90% son virales. La bacteriana sí antibióticos, la viral no antibióticos, común muchísimo más, pues la viral en los resfríos. ¿Qué hacemos en la casa? Si es viral, darle tiempo, no se equivoquen, no empiecen a buscar el antibiótico como consuelo. Dieta blanda, dieta fresca, dieta fresca. Las abuelitas se me desmayan en el consultorio cuando les digo, helado, no voy a llegar al helado, tampoco voy a exagerar, pero gelatina, yogur, fruta, purés, no quiere 2, 3 días comer, hidrato, hidrato, hidrato. Manejo fiebre con antitérmicos, constatando con termómetro y no busquen el antibiótico, porque si por cada enfermedad buscan un antibiótico, agéndense en su planígrafo y van a tener 6 a 8 enfermedades inofensivas medicadas. Y la bacteriana, obviamente, es muy diferente y hay que tener cuidado porque hay que medicarla. El pediatra sabrá, no pongo antibióticos en láminas porque no es mi objetivo que sepan con qué, eso lo dirá cada pediatra. Pueden haber pacientes alérgicos a la amoxicilina que no puedan y tengo que ir a otra familia de antibióticos, pero también ustedes en casa, hasta que el niño deje un día de tener fiebre, puede volver al colegio, pero normalmente en casa mantener la dieta blanca, fresca, la fiebre controlada y control y completar el tratamiento. Típico error en nuestra cultura está mejor lo suspendo y después hay recaída y este bichito deja a veces una enfermedad que no voy a entrar, que es un problema en el corazón a largo plazo o en el riñón si no se controlan las crisis bacterianas a tiempo. Eh, Gran culpable de las internaciones, las bronquiolitis, que también hay un pequeño video, gran causante de las saturaciones en las salas de internación y de hospitales, muy frecuentes en menores de 1 año. Se debe a una infección viral que empieza en nariz, moquitos y gran parte porque usan jarabes para suprimir la tos nuevamente. ¿Qué pasa? El moco baja a la vía aérea más pequeña de nuestro pulmón, que se llaman los bronquiolos, se genera obstrucción del bronquiolo, se nos tapa la luz, que ahorita les muestro una fotito, y eso genera que el niño no pueda respirar y empieza a tener dificultad respiratoria, que es lo que hace que necesite oxígeno y termine en internación. Es la primera causa de internación, el virus incisional respiratorio, fíjense que es un 75% de culpable, hay miles de otros virus, pero el pesquisable y el común es el sincicial. Los grupos de riesgo, lo vuelven a hacer los lactantes menores de 3 meses, ni hablar prematuros, enfermos crónicos, niños con cardiopatías complejas, niños inmunológicamente deprimidos y muy importante y muy de riesgo, los niños hipotónicos, los niños con síndrome de Down,
los que no se sientan y no tienen el tronco tonificado porque el pulmón no tiene fuerza para expandirse. ¿Cómo es el diagnóstico? Muy clínico, simplemente clínico, con la auscultación, la clínica, pero obviamente los pediatras necesitamos, si ingresamos a internación a un paciente, a veces una radiografía de tórax, como para mirar cómo estamos, no siempre va a ser prioritaria, pero la verdad es que internando no está de más, y el panel virológico que les explicaba antes para identificar el virus sobre todo. ¿Cómo empieza una bronquiolitis? Empieza con a menor edad más riesgo y más recidivas, más posibilidad de que se vaya complicando ese paciente a la larga y pueda tener una secuela como una bronquiolitis obliterante y algunas cosas un poco más técnicas. Inicia con catarro, con mocos, con fiebre, febrícula, mucho moco y progresa sí o sí a tos. Bloqueo esta tos y lo perturbo la evolución a un 100%. Pero esta tos sí es mala porque es una tos que se empieza a acompañar de dificultad respiratoria porque se obstruye esa vía respiratoria, como en una fotito les voy a poder mostrar. Entonces, no es que la tos sea mala, me expreso mal, esa tos no es de las que puedo dejarla en casa. ¿Cómo puedo yo darme cuenta de mamá que mi paciente, mi bebé está bajo algún síntoma de alerta? Porque voy a ver una respiración absolutamente diferente, como el niño que les voy a mostrar en un video. Empiezan a mover la pancita como un aleteo, se ven las costillas, si avanza la dificultad se retrae la clavícula, y si hablamos del tiraje, que es la naricita que se abre y se cierra, estamos hablando de un paciente pues que ya está necesitando un oxígeno para poder sobrellevar el cuadro. Pueden estar tan irritables que no pueden estar tranquilos, como el peor, que se puede estar durmiendo por falta de oxigenación. Fiebre de difícil manejo también es una observación de consulta. Y ni hablar, como me han llegado a mí a veces, pacientes ya cianóticos, que eso ya son, pues, ni siquiera necesito saturarlos para darme cuenta, ¿no? Este es un bebito que van a ver cómo respira. Respira con una agitación muy notoria, como el ronroneo. Fíjense cómo usa músculos del abdomen. Esto es un paciente con bronquiolitis, un niño que respira, se ha notado, se hunde el diafragma, el abdomen se mueve rápido, inclusive en este niño tiene un hundimiento en la clavícula, no va a evolucionar bien en su casa y ese niño seguramente va a requerir un apoyo de oxígeno, broncodilatadores o bueno, lo que amerite. En casa, si es ambulatorio, el pediatra lo manda a casa, tengo que realizar todo estricto. Hoy justo viste mi consultorio una paciente que estaba al borde de la internación y está fantástica porque el trabajo acá es en equipo con la mamá y el pediatra. Si les dan nebulizaciones o aerocámara, que es ese espaciador que usamos con broncodilatadores, usarlos. Mucho líquido hay que ofrecerles porque pierden calor, pierden hidratación en las respiraciones rápidas que los pediatras llamamos taquipnea. Pocas cantidades como en el coqueluche, pero varias tomas. Nuevamente despejar la nariz, controlar la fiebre, acordarse que va a tener fiebre, pues es un virus, acostarlo como en todas las respiratorias a 45 grados, no sobreabrigarlo, de hecho en las internaciones los tenemos en body y en pañales, y si obviamente lo manda a la casa el pediatra, pero ustedes perciben que se empieza a agitar, pueden volver atrás porque estos cuadros no son fáciles y tienen que hablar porque quizás el cuadro respiratorio sea para internarse. A veces en mi hospital dábamos de alta una bronquiolitis bárbara y a los 2 días estaba de nuevo con nosotros porque es un cuadro muy difícil manejo. Ven, esta es la vía aérea. Ven acá, hay menos aire, dicen el esquemita, eso está lleno de edema por moco. Fíjense ese espacio que queda, es tan estrecho por donde pasa el aire versus el espacio de un bronquiolo sano donde entra y sale el aire con facilidad. Esa es la causa que hace que el bronquiolo se llene de moco. La tos lo tiene que despejar, pero tenemos que ayudarlo nosotros con el tratamiento. Y en esta plaquita, no es para que ustedes vean una placa, solo miren lo interesante cómo las costillas se ponen como bien rectas porque hay tanto atrapamiento de aire, porque no puede entrar y salir el aire, que ese niño, pues por supuesto, ya requiere manejo médico.
Y el último caso respiratorio y corto, no sé cómo voy con el tiempo, es la neumonía, que todos le tienen terror. La neumonía puede ser viral, bacteriana, por hongos, por tuberculosis, etcétera. Normalmente las bacterianas, si son a tiempo, tienen muy buen manejo ambulatorio, no necesariamente sinónimo de neumonía, es una internación. También va a empezar en nariz todo el tema, va a progresar hacia abajo, con los famosos remedios caseros y antitusígenos, ustedes le van a ayudar al niño a producir una neumonía, pero como ustedes se pueden dar cuenta de que tienen que llegar a su pediatra, porque la fiebre, en vez de ir mejorando al pasar los días del inicio del resfrío, se va instalando cada vez más tórpida, la tos cada vez más fea, el niño vomita. Ojo, porque a veces les duele el estómago, acá arriba, en el estómago donde está pegado el diafragma, y los papás confunden que es estómago, y eso es porque el pulmón que está apoyado está generando un dolor. Respiran rápido, agitados, tienen el corazón muy acelerado y además pueden tener signos de dificultad respiratoria. Las neumonías, la mayoría, gracias a Dios, las de la comunidad no complicadas, yo tengo montones que están en su casa, no ahorita, pero bueno, que pueden estar en la casa. Los pediatras la diagnosticamos sí o sí a la auscultación, la sospechamos y la confirmamos, tenemos la práctica. Sí o sí en un internado pedimos la placa, vean esta plaquita y toda esta mancha blancota que ven acá encima, es toda una consolidación provocada por una neumonía. Si internamos, pedimos laboratorio, si no, la verdad que no me va a cambiar el diagnóstico, ya lo tengo. Quizás en una mala evolución sí voy a hacer un laboratorio para orientarme un poquito frente a qué estoy, pero ¿cuál es el grupo de riesgo? También los menores de 3 meses, los niños que están saturando poco, porque además se puede asociar a obstrucciones y otros problemas respiratorios. Si le doy el jarabe y no lo puede tomar en casa y el niño está tan mal que vomita y no me cumple el tratamiento, el criterio va a ser la internación. O si lo mando a casa en 2, 3 días, no evoluciona favorablemente, le doy una reconsulta y decido. Si es antibiótico, va a ser bacteriana, no toda neumonía es bacteriana, esta sí, porque es una neumonía que físicamente el pediatra ya se va a dar cuenta, pero las neumonías virales son mucho más difíciles porque no responden a antibióticos. Manejar la hidratación, fijarnos los signos de alerta, fijarnos si el niño no cumple el tratamiento y se asocia sobre todo a un mal estado general, preferible es que su pediatra vuelva a escucharlos y decida si va a seguir en casa o no. Cumplimos cubriendo el peor de los bichos o agentes bacteriológicos más frecuentes, que es el Streptococcus pneumoniae, cumpliendo nuestro calendario oficial de vacunas, que gracias a Dios en Bolivia antes no había la vacuna de la neumonía, hoy está incluida a los 2, 4, 6 meses. Y en niños más grandes, esos niños de 10, 12 años que no han tenido esta vacuna, se la pueden comprar porque tampoco es que no van a tener una neumonía, hasta en adultos la podemos adquirir. La lactancia materna es a priori uno de los mecanismos naturales más protectores y siempre lavado de manos. Hasta ahí lo respiratorio creo que es lo que más he ameritado. No quiero entrar a otitis, sinusitis, que no es, me parece, lo más importante. Poquitito de diarreas, porque las diarreas evidentemente son todos los días, no hay estación del año, aunque en diciembre, verano sea más frecuente, las diarreas también son motivo de consulta y mucho error en el manejo de parte de los papás sobre todo, ¿no? Definir diarrea es ver un niño que normalmente se hace una deposición, puede hacer más de 3, 4, o ver la forma de la diarrea. A veces viene con moco y sangre, a veces suelta, a veces líquida, pero no toda diarrea es lo mismo. Hay papás que dicen, ya me ha dado esto, le voy a dar lo mismo porque me va a dar igual. Las diarreas pueden ser bacterianas, virales, contaminantes, fermentativas, alimentarias, parasitarias. Cada una de las que les menciono tiene pues tratamientos sumamente diferentes. Pueden ser leves, moderadas, graves, pueden ser agudas, que son las que de enfermedades clásicas, crónicas, de otras enfermedades, que tampoco voy a hacer hincapié, pero es importante que la crónica es la que es más de 2 semanas de evolución sin resolución. La complicación más frecuente es la deshidratación y obviamente la más a largo plazo, la desnutrición. Pueden tener fiebre, como que no, vómitos, que se empeora un poco el panorama cuando el niño es más pequeño porque tengo pérdidas por 2 lugares. Como papás se pueden dar cuenta que las mucosas, la lengua, que es lo más fácil de valorar, está seca, disminuye la diuresis, me expreso a que si disminuye la cantidad de pis, el cambio de pañales, sobre todo en lactantes o en niños que están viendo que no hacen pis, eso es un síntoma de alerta. Y obviamente, como me ha llegado a veces un paciente casi en shock,
que ya nos responde que viene con taquicardia, presión arterial baja, que eso es algo ya pues severo, ¿no? ¿Qué diarrea es urgente o prioritaria? La que tiene moco con sangre, que la definimos como disentería, pujo y tenesmo. ¿Qué es el pujo y el tenesmo? El niño que hace esfuerzo, le duele mucho, defeca, pero le duele antes de defecar, pero sale líquida. Esa es una diarrea prioritariamente bacteriana, mucha fiebre y vómitos que me pueden complicar el panorama. Yo soy muy a favor de pedir laboratorio microscópico de la materia fecal para tomar una decisión, no en cualquier diarrea, sino en los casos obviamente que se requieren. ¿Y qué es lo más importante que quiero que ustedes se lleven? Que lo que necesitamos es ganarle a las pérdidas. Necesitamos que ese paciente tome, ingiera lo que pierde. Lo voy a lograr si no vomita, pero si está vomitando, sí o sí, ahí el pediatra tendrá que meter la mano para poder hidratarlo y darle algún tratamiento antiemético, es decir, prevenir vómitos para lograr la hidratación. Por favor, no ofrezcan mates de anís, mate de manzanilla, nada que tenga humo. Eso me ha quedado de mi experiencia en las guardias pediátricas. Todo lo que es caliente o tibio genera activación del centro de las náuseas del cuerpo y genera vómitos. Nosotros en la guardia, cuando llegaban intoxicados de grupos de colegios, lo que lográbamos hacer, porque teníamos 10 camas y no teníamos 50, era poner en los vasos cubitos de hielo en agua fresca. El hielo inhibe las náuseas, no pasa nada, es lo contrario a lo que acá culturalmente hacemos. Dieta súper importante, si el niño no quiere comer, no me lo fuercen, pero si quiere comer, acompáñenlo con una dieta blanca, todos saben lo que es blanco y astringente, banana y manzana y nada más de frutas y todo lo que sea hervido y sano. Duele la pancita, lógicamente, podemos usar la simeticona, que es un antiespasmódico bastante inocuo. Ahí pongo para los vómitos los antieméticos, que eso es obviamente más del médico que ustedes. Fiebre, antitérmicos. Nunca usen de jarabes para la diarrea. De hecho, a mí me los regalan los laboratorios y creo que nunca los he prescrito. En mi escuela jamás nos han enseñado a usarlos, porque si yo detengo una diarrea, detengo un proceso dentro de un paciente. Y si veo que mi niño pierde mucho, vomita, está medio somnoliento, medio frío, no está haciendo pis, por favor no lleguemos a ese extremo porque estamos llegando a un shock y tenemos que hidratarlo endovenoso. ¿Cómo prevenimos las diarreas? El gran descubrimiento ha sido la potabilización del agua, cocinar bien, lavarse las manos, cuidado con las contaminaciones de cuchillos entre la carne y las frutas, etcétera, la adecuada eliminación de las excretas, mascotas. Los niños a veces se dan besos con las mascotas y son fuentes de infecciones, sobre todo parasitarias. Y la inmunización, porque nosotros en el calendario vacunal tenemos la vacuna del rotavirus a los 2 y 4 meses, que es el virus que producía más mortalidad en las diarreas virales. Las demás diarreas son tener cuidado y la prevención. ¿Quién no ha tenido estas últimas semanas un mano, boca, pie? En Bolivia ha habido muchos casos, en Tarija ha habido brotes en colegios y kinderes. Grave no, pero algunos casos sí, pocos. A mí no me ha tocado, para qué mentirles, casos graves en toda la experiencia pediatra que llevo. Es un virus Coxsackie de la familia enterovirus. Afecta mucho a niños preescolares, kinderes sobre todo, y niños de colegios hasta los 10 años promedio. Tienen los chiquitos, inician con fiebre, se ponen irritables, la verdad que dejan de querer comer, a veces duele la garganta, a veces empieza un dolor simplemente en la boca, y de pronto la mamá dice, le veo aftas, y se las ve en mejillas, en carrillos, en paladar, en lengua, y de pronto brota la enfermedad, no siempre ordenadamente, a manos, glúteos, zona genital y pies, y la verdad que el niño se pone muy, muy irritable. Estas son las lesiones clásicas. Realmente es fácil de diagnóstico, viral como ella sola, no necesita ni por casualidad un antibiótico, sí controlar la fiebre, a veces fiebres tan difíciles que he llegado a tener que necesitar tratamientos más sistémicos. Una o que otro paciente, me acuerdo, internado por deshidratación porque no podía alimentarse, les doy antiinflamatorios, a veces tratamientos como los que les voy a mencionar, pero sí aquí la regla de oro es hidratar y líquidos frescos, tirando a fríos, fiebre, antitérmicos. Hay geles bucales en la farmacología que son como el Dentinox, por darles el ejemplo, para aliviar un poco el dolor provocado por las aftas, que son miles en la boca. No necesita crema sin piel ni en ningún lugar. Sí evitar que el niño se rasque. No pican a diferencia de la varicela, pero sí se infectan si el niño se rasca y tiene la mano sucia.
Evitar sí o sí el contacto con otros niños, esto es brotes por brotes, porque el enterovirus Coxsackie está en lugares donde hay niños y encima se queda en las superficies plásticas como juguetes y ahí está el tema de que entre niños compartan todos. Hay casos reportados, yo no he sido parte, gracias a Dios, de encefalitis, que son como problemas del encéfalo provocado por el enterovirus y otros casos de enfermedad más sistémica que no me han tocado ver por suerte, pero son la minoría. A veces, si bien los infectólogos dicen no a ciclovir, yo en algún paciente sí, la verdad lo he tenido que usar porque la evolución no ha sido siempre buena y me ha ayudado un poco al control, sobre todo la gingivitis que se puede asociar en encías. Ya voy terminando, no sé cómo voy de tiempo. La verdad que son tantas cosas que creo que quería abordar lo más importante. Varicela, enfermedad infantil contagiosa de piel común provocada por el virus de la varicela zoster. También en Tarija hemos tenido un brote. En otros países tipo Argentina, Chile, Estados Unidos, Europa, no existe prácticamente porque está incluida la vacuna dentro del calendario obligatorio gratuito. Yo, de hecho, la súper sugiero en mis hijos, uno nacido acá inclusive, se la compré y se la puse, porque no es solo el brote, es lo que puede venir después. Cómo empieza, cómo es lo traicionero, es que tiene un periodo, miren, súper grande de incubación. El niño contagia desde que está incubando, desde el día 10 hasta después de los 21 días. Entonces, todos se contagian porque nadie está justo en el brote, ¿no? Hay fiebre, como un resfrío, malestar, y de ahí recién empieza la erupción, que es súper fácil y muy fácil de diagnóstico clínico. Tiene pápulas, vesículas y costras, tres fases inevitables que va a pasar el niño, salvo el vacunado. Mi hijo está vacunado, estuvo en un brote en un kinder y tuvo 2 granitos y no cumplió las fases gracias a la vacuna, pero se distribuye de cabeza a pies. Es céfalo, caudal y central. No puede empezar en manos y pies como la mano, pie, boca, pero pica muchísimo, el niño se fatiga, puede tener fiebre, no siempre muy alta. Y aquí están las lesiones. Esta es la inicial, que parece algo rojito, como una picadura. Después viene esto, se llama inicio, pápula, vesícula, costra. Y como les digo, empieza en cabeza, tronco, extremidades, brazos, piernas, genitales, lengua, cuero cabelludo, pero sí o sí tiene que pasar las tres fases y contagia al paciente inclusive cuando esté en la etapa de la costra. Por eso es larga la evolución y el contagio es muy alto desde el inicio hasta el fin de la enfermedad. Importante que el tratamiento sea súper estricto para evitar complicaciones. No ibuprofeno, que esto les quede, el ibuprofeno con el virus de la varicela se asocia en casos a un síndrome de Reye, que es una insuficiencia hepática grave provocada por el virus en el hígado con la asociación del ibuprofeno. Pueden bajar la fiebre con paracetamol sin problema, priorizar lo mismo, que el niño mastique cosas blandas y se hidrate bien. Mitos, no se dejan de bañar, se bañan mejor, más frecuente con jabón blanco sin esponjas y lavando suavemente la piel para no descostrar las lesiones. Bebecitos siempre manos limpias, uñas cortas. El aciclovir sí yo lo indico porque es efectivamente contra el herpes y voy a evitar la invasión sistémica de la enfermedad. Todo esto es dosis kilo pediátrica. Prohibido el sol, no puedo poner protector solar a la lesión, pero si el sol me mancha la piel, la lesión queda pigmentada para casi siempre. Evitar talcos, cremas, maicenas, pasta dental. La verdad que he visto de todo y prefiero no ponerle nada más que mantener la piel fresca. A veces ventilar mejor el ambiente ayuda a que el niño no se sienta fatigado. Y complicaciones, solamente en ese caso, antibióticos, que es rarísimo la complicación. ¿Cuáles conozco yo? Y he tenido un paciente, la verdad nunca me voy a olvidar, una neumonía por varicela horrible. Y el peor que he visto, un niño con encefalitis por herpes, que fue un niño que falleció por muerte encefálica provocada por un herpes. Por eso les digo, la varicela no es lo de antes. Y la hepatitis A tampoco, no le he tocado porque no me daba el tiempo. En otro taller con gusto puedo abordar algunas otras enfermedades. Y por último, las grandes infecciones urinarias, los dos grupos más fáciles para ustedes, pero muy infradiagnosticados en la pediatría acá sobre todo, porque la verdad que no todos la piensan, salvo cuando el niño ya habla y dice, mamá, me duele al hacer pis. Tenemos dos, tenemos las infecciones urinarias bajas y las altas, diferencias muy grandes entre las dos.
En bebés chiquititos, que es el grupo más difícil de diagnóstico, pero más importante a la vez, cómo se presenta. En ese bebé pequeño que les mencionaba al inicio de alto riesgo, la fiebre es mandatoria, si no hay clínica, sospecharla. ¿Y cómo lo van a ver ustedes al bebito? Con fiebre de muy alto manejo, va a empezar a no querer comer, va a tener vómitos, va a empezar a verse decaído. En los controles habituales de la pediatra o del pediatra, si es una infección urinaria medio no tan grave, van a ver que no aumenta de peso lo suficiente, es una de las causas de falla de progresión de peso. Pero si el niño es menor de 3 meses, tiene fiebre, uno de los diagnósticos a descartar es este porque es muy común. Por supuesto, menor edad, más relación con malformaciones, desde reflujos hasta sistemas ureterales complicados, malformaciones, etcétera. No digo que sean siempre, pero siempre hay que estudiarlas. Y en niños más grandes, más común, lo que ustedes conocen como cistitis o infección urinaria baja, que el niño muchas veces ve, ustedes entra al baño varias veces, hace poquitito, le arde, le duele, no siempre hay fiebre, pero esto obviamente lo pueden ustedes más darse cuenta y poderle consultar al pediatra un poco más dirigido. Me han llegado tantas veces pacientes con pielonefritis de postas, con dolor abdominal, vómitos, como deshidratado, les duele el estómago, atrás, adelante, y son dolores abdominales de infección urinaria. Fíjense cuán diferentes son una diarrea, pero se confunden. Ya vienen con medicaciones, no están con el diagnóstico y ahí se nos complica un poco el tema. ¿Qué hago yo como pediatra? Antes de medicar, debería pedir un examen de orina microscópico y cultivarlo para ver qué nombre de bacteria tengo y qué sensibilidad antibiótica para dar un buen tratamiento. Si estoy internando un paciente, que cuántas infecciones urinarias se internan, muchas de las pielonefritis altas, ahí con más razón tengo que tener un laboratorio para ver cuántos glóbulos blancos y algunos factores de riesgo tiene el paciente. Y algo que acá yo veo que en los protocolos, no sé, en Bolivia, no puedo hablar de Bolivia, hablo de Tarija, falta es el seguimiento en los pacientes con infecciones urinarias. En Argentina, Chile, existen protocolos tan ordenados que todo bebé menor de 1 año, femenino, masculino, primer episodio de infección urinaria, sí, regla de oro, mínimamente una ecografía renal y algún estudio más para descartar el reflujo vésico-ureteral, que es el pis que sube y baja de la vía urinaria, como es la cisturetrografía, que es la causa más común. Acá me conformo con una buena eco, hacemos tratamiento, yo hago mucho esto, prevención de infecciones urinarias recurrentes, estudiar la vía urinaria, pero sobre todo para que les quede, identifíquenlo y no se olviden que los bebés chiquititos, la fiebre es mandatoria, el rechazo al alimento y la falta de progresión de peso para que lo tengan en cuenta. Tratamiento es sí o sí antibiótico, ahí no hay tan chance de viral, son 10 días de urinaria, control de la fiebre que son feas y altas, también, fíjense, común denominador priorizar la hidratación y en menores de 6 meses, vómitos persistentes, no me tome el jarabe, se me está deshidratando y no lo veo bien a mi gordo, a mi bebé, ese es el niño que va a llegar a una internación seguramente para el manejo endovenoso. Con estas enfermedades, creo que abordo lo que ustedes viven en el día a día. No he querido entrar a enfermedades muy poco frecuentes, quizás hay muchas más para conversar, pero quiero dejarles algunas recomendaciones que son las que considero importantes de todo lo que hemos charlado. Acordarse que la fiebre es un mecanismo de defensa, no habla de malignidad ni de gravedad, habla de inicio de alguna enfermedad y muchas veces no existe la relación a más fiebre, más gravedad. Consultar al pediatra sacando las excepciones mencionadas, es decir, menores de 3 meses, niños que no se los ven en buen estado general, siempre 3 días después del inicio de la fiebre, no para que le den al pediatra ustedes el diagnóstico, sino para permitirle abordar un buen diagnóstico y manejo. Nunca suprimir la tos en enfermedades respiratorias, no importa si son altas, bajas, medias, pero ustedes no la supriman. Acuérdense que es un mecanismo de limpieza de secreciones. Prevención es vacunación. Todas las vacunas al día, todas en orden y no saltarse porque tiene esto o porque me olvidé, porque ahí están las enfermedades prevenibles y graves. Y la mayoría de las enfermedades en pediatría, el 90% de las guarderías y colegios son virales, no pidamos antibióticos, no nos disconforme la opinión de nuestro pediatra, tengámosle fe al pediatra que escogemos y sobre todo cada invierno alimentarlos bien a nuestros niños, mantenerlos bien nutridos,
y acordarse que niño sano, niño que va a cursar enfermedades respiratorias y no es necesariamente bajas defensas, es el niño sano el que se va a encontrar con todos los virus que van a estar en contactos cercanos en el colegio, a tomar las cosas con calma y sobre todo a no automedicarlos. Ellos son mi sostén, mis hijos, mi esposo, que bueno, gracias a ellos ejerzo el día a día porque esta profesión no es fácil, no hay horario y gracias a mi querida familia estoy donde estoy y nuevamente gracias a ustedes por esta linda invitación que espero les haya sido satisfactoria. Queremos agradecer a la doctora Carolina Soruco Torri, que esta noche nos ha acompañado con una excelente exposición. Estoy segura que todas las personas que nos están viendo por nuestras diferentes plataformas de Zoom y también por nuestras redes sociales han podido aprender mucho acerca de toda esta información referente a las enfermedades más comunes de los niños. Le agradecemos, querida doctora, ha quedado muy claro la explicación que nos ha brindado el día de hoy para que todos los papás o las personas que no tienen hijos también puedan colaborar en el cuidado de los niños en casa. Así que muchísimas gracias y tenemos todavía un tiempito para poder realizar las consultas en nuestro taller del día de hoy. Así que les voy a pedir por favor a todos los que nos acompañan en sala de Zoom número 1 que a partir de este momento puedan levantar la mano a través de la plataforma Zoom. A todos los que nos acompañan en nuestras otras salas, les pedimos por favor que puedan enviar sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Y también a todos los que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les pido por favor que nos envíen sus consultas para que podamos transmitirle a la doctora en los comentarios de nuestra página de Facebook. Iniciamos, doctora. Les vamos a pedir a todos los que quieran hacer sus consultas, principalmente en sala 1, que sean muy concretos para que podamos tener una mayor participación. En este momento habilitamos el micrófono de Felipa Beatriz Nina. Adelante, por favor, Felipa Beatriz Nina. Buenas noches y desde dónde se conecta, por favor. Muy buenas noches, licenciada. Le hablo desde la ciudad del Alto de La Paz. Mi consulta para la doctorita es el nombre para la vacuna de la varicela. No la escuché bien. Quisiera que me detalle con qué la puedo pedir. No creo que esté en el esquema de vacunación, pero con qué nombre la puedo adquirir y de dónde puedo adquirirla aquí en La Paz. Mire, Gracias. no, de nada. La vacuna de la varicela no la tiene el sistema el país, el nacional nuestro. Yo sí la sugiero. Lamentablemente la pandemia perjudicó un poco la importación de la vacuna. En La Paz había un vacunatorio privado que sí la traía y yo hice un par de campañas. Solo la va a poder adquirir en Argentina, el país más cercano, digamos, a Bolivia, y el nombre es Varivax Pediátrica. Varivax pediátrica. Yo con gusto después la puedo dejar o me puede escribir a mi WhatsApp o bueno, a mi página de Facebook, porque yo tengo una página y le puedo brindar una información. Se aplica a partir del año 3 meses de vida, una sola dosis previene las complicaciones mencionadas y el brote feo que genera esta enfermedad. A partir del año 3 meses. Muchas gracias, doctora, y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad del Alto. Continuamos, por favor. Y recordarles, por favor, todos los datos que está mencionando la doctora. También los vamos a publicar en nuestras redes sociales para que ustedes puedan tener esta información tan importante. Continuamos, por favor. Gabriela Terrazas, adelante, por favor. Buenas noches y desde dónde se conecta. Buenas noches. Bueno, me conecto desde Tarija. Saludos a todos. Quería consultarle a la doctora y bueno, primeramente felicitarla, ¿no? por su exposición, que ha estado muy interesante. Quería consultarle en el caso de que aparte de la tos tengan dolor de oído los niños, Ujú. se les puede complicar más rápido. El tratamiento es diferente. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Bueno, buenas noches, gracias por la felicitación. La verdad que esa es una de las complicaciones por la retención de las secreciones. Muchas veces utilizamos los antitusígenos y la secreción desde la nariz se va hacia el oído. A veces, aunque no usemos antitusígenos, es un mecanismo inevitable. Ahí viene
hay dolor de oído en la tos, sí es necesario que el pediatra la vea porque con el otoscopio vamos a poder darnos cuenta si estamos frente a un dolor ótico por inflamación, que en ese caso la prescripción van a ser antiinflamatorios, o si realmente hay un oído congestivo con secreciones que va a necesitar un antibiótico. Si ustedes están en la casa y la niña le duele el oído, es mejor no echarle gotitas antes que la vea el pediatra porque ahí puede usted sin darse cuenta dañar la membrana. ¿Y qué es lo que puede usar antiinflamatorios? Que son, según la edad, tenemos ibuprofeno, paracetamol, porque eso genera un alivio hasta que el pediatra la pueda ver. Y para evitar las otitis, aspirar mucho el moco, ayudarnos a que el niño expulse las secreciones y los baños de vapor para evacuar, porque si no, el moco va hacia atrás y el oído se satura y ahí viene la complicación del oído. Muchas gracias, doctora, y un saludo también hasta el sur del país, donde tenemos una gran audiencia. Un abrazo también a Tarija, que estos días ya está de aniversario. Continuamos, por favor. Ahora, doctora, si me permite, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y le transmito dos preguntas, por favor. Marisabel Roxana Méndez Flores nos dice, doctora, una consulta, ¿cómo puedo elevar las defensas de mi hijo de 9 años para prevenir resfríos? Y otra pregunta de manera general, doctora, ¿cómo podemos paliar las molestias que deja la varicela? Y además, ¿qué otro medicamento podemos sustituir en reemplazo del paracetamol en caso de varicela? Las defensas, la verdad que yo siempre, la primera pregunta que le hago a una mamá para hablar de defensas es ¿cuántas veces internó su hijo en un cuadro respiratorio? Si me dicen nunca, hablamos de defensas normales y de infecciones comunes, esperables y a muchas veces inevitables. Puede ayudarnos mucho, como les decía, la nutrición saludable, las vitaminas son de sostén, vuelvo a mencionar que no van a evitar, a mí no me gusta llegar a mucho más que la verdad en estas cosas. Pueden usar obviamente chinacea, propóleo, un complejo vitamínico que por respeto a los laboratorios no puedo entrar con marcas comerciales, pero la verdad, si ustedes me dicen cuántas vitaminas les doy a mis hijos para evitar resfríos, creo que ninguna, porque sé que es inevitable. Les enseño a taparse la boca, a aislarse de los que están resfriados, pero es una época indiscutiblemente imposible de prevenir. Bajas defensas es un niño que se interna por cualquier moco, por cualquier cuadro. De la varicela, de lo que me pregunta, lo básico para que no queden secuelas es evitar el rascado, porque en el rascado hay descostre de lesión y obviamente lesión dermatológica definitiva. Para eso necesitan los niños tener antialérgicos durante la varicela y para evitar que quede la lesión pigmentada, que es la que queda como secuela, evitar el sol al 100% con medios físicos, gorras, sombrillas, hasta que la enfermedad tenga ninguna costra. Esas son las preguntas creo que me ha hecho, ¿no? Sí, doctora, muchísimas gracias. Y ahora sí, si me permiten, nos trasladamos nuevamente a nuestra página de Facebook. Olivia Madestia Sandoval Cabrera nos dice, doctora, al tener mi hija diarrea y tos, ¿qué sería lo recomendable? Ya que según expresó, decía que no tenemos que dar líquidos calientes. ¿Cuál sería la recomendación, doctora? En tos y en diarrea ninguna es compartida la indicación de líquidos calientes. En diarrea porque incremento la posibilidad de vómito y en tos porque inflamo más la vía respiratoria alta. Si el niño empieza con mocos y cuadros respiratorios, es muy común que prosiga una diarrea que se considera viral porque los mocos van a migrar del árbol respiratorio. Los niños, acuérdense, muy pocas veces expectoran, tragan la flema y eso en consecuencia va a provocar réplica viral en el intestino y diarrea viral. Entonces, líquidos claros, me refiero a, por ejemplo, agua, a veces yo misma prescribo sueros de rehidratación. Yo no sugiero, como acá hacen, spray batido, jugos de fruta, jugos de manzana, porque eso genera más fermentación. Pero siempre recordar que cualquier hidratación en cualquier cuadro, para que no se me mareen, es con líquidos frescos, líquidos a temperatura ambiente, y sobre todo si hay diarreas, evitar los líquidos con infusiones tibias para generar menos reacción de náuseas. Nunca hay que dar tibio ni caliente, ni por respiratorios, porque aumentamos la congestión, ni por gastrointestinal. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. A tomarla en cuenta, por favor. Continuamos, retornamos a sala de Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Evelyn Paniagua. Adelante, por favor, Evelyn Paniagua. Buenas noches y desde dónde se conecta, por favor.
Adelante, por favor, Evelyn Paniagua, la escuchamos. Buenas noches y desde dónde se conecta. Bueno, al parecer Evelyn está con algunos problemas técnicos. Mientras los solucionamos, habilitamos el micrófono de la licenciada Lisa Otilia Benítez, por favor. Ahí está, la licenciada Lisa Otilia Benítez. Adelante, por favor. Buenas noches y desde dónde se conecta. Ella está con el micrófono silenciado, creo. Sí, estamos tratando de habilitar el micrófono. Mientras solucionamos ese problema, entonces, habilitamos el micrófono de Lelia Guzmán. Adelante, por favor, Lelia Guzmán. Estamos con algunos problemas técnicos al parecer. Habilitamos, por favor, Lelia Guzmán. Continuamos, doctora, por favor. Tenemos muchas preguntas para usted. Les pedimos a todos los que están conectados con nosotros que estén atentos, por favor. Habilitamos el micrófono de Rocío Janco Garavito. Adelante, por favor, Rocío. Rocío Janco Garavito. Ahí está. Adelante, Rocío. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Muy buenas noches, doctora, y a los presentes. Me comunico desde la ciudad de Potosí. Quería hacerle una consulta, doctora. Mire, mi niño de 2 años ya tiene, bueno, le llevé, más o menos está con este problema un mes, ya es un mes que el médico me dijo que tenía alergia, ¿no? Se congestiona en las noches la nariz y le da tos muy fuerte en 2 episodios, ¿no? A las 3 de la mañana y al despertar. En el día él está normal, no tiene fiebre, come normal, pero estos últimos días le he estado notando un poco más irritable. Entonces me preocupa, incluso he tratado de llevarle a sus controles, pero el doctor me dice, tiene que tener paciencia, pero no sé qué hacer. Me veo un poco desesperada porque ayer en la noche vomitó, ya empezaba a vomitar en la noche y no, ¿cómo puedo yo ayudarle a mi hijito? Eh, es algo muy personalizado yo poder decirle qué es lo que tiene el niño, porque realmente creo que puedo orientarla a que no está muy errada el pensamiento del pediatra si está pensando en una alergia, porque el predominio de la tos es nocturna, pero también el otro diagnóstico probable, que no lo puedo yo confirmar sin un examen clínico, una revisión, es que muchas veces estos niños también van agarrados de una crisis de tos nocturna que son referentes de un asma inicial. No digo que sea asmático, sino una tos más bronquial de reducción del calibre de la vía respiratoria nocturna. Ahí la verdad que se me complica mucho orientarla en darle un tratamiento porque creo que el fin de estos talleres son orientativos y poder ver y decidir un tratamiento va a tener que ser siempre de la mano de la persona que está físicamente con su niño. ¿Qué le puedo recomendar? No perder la calma porque es un síntoma nocturno. El vómito no de por sí significa nada malo, significa que obviamente a veces acumula secreciones y el niño al no poder escupir las elimina mediante un vómito, pero lo que les enseñé, que si no hay signos de dificultad respiratoria, fiebre de difícil manejo, creo que abordar un poco mejor el diagnóstico y bueno, eso se me complica un poquito a mí a la distancia, ¿no? Poder sugerirle algo farmacológico no lo puedo hacer. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, y enviamos un saludo a Rocío, que se ha conectado también desde Potosí con nosotros. Vamos con las últimas dos consultas, por favor, doctora, ya llegando al final de nuestro taller. Habilitamos el micrófono, por favor, de Ramona Sebastiana Silgueiro. Adelante, por favor. Buenas noches y desde dónde se conecta. Nuevamente, por favor, con Ramona Sebastiana Silguero. Continuamos, por favor, doctora. Estamos con algunos problemas al parecer. Habilitamos el micrófono de Elvira Sánchez. Adelante, por favor, Elvira. Buenas noches y desde dónde se conecta.
Elvira Sánchez, por favor, adelante. Bueno, continuamos, por favor. Estamos con algunos problemas al parecer. Habilitamos el micrófono de Noemí Huanca. Adelante, por favor, Noemí. Y estamos con las últimas consultas. Adelante, por favor. Ahí está. Adelante, Noemí. Buenas Bueno, noches. ¿Desde dónde se conecta? yo me conecto desde el Alto, La Paz del Alto. Mi consulta sería que cuando un niño tiene flemas, ¿cómo sería hacerlos expulsar? Porque había esa enfermedad de que cuando está con flemas y le ataca por la nariz y por la boca, no, es imposible hacerlo sacar. ¿Qué se le puede dar o recomendarle dar? ¿Cómo está? Buenas noches. Justamente en esos casos, como el niño es un público diferente, lo que yo decía, el niño no puede escupir y no expectora como nosotros los adultos. La propia tos, que es lo que tanto tienen miedo los papás, es la encargada de movilizar las secreciones desde abajo hacia arriba. Ahora existen obviamente mucolíticos que los pediatras los prescribimos para cuando hay mucha secreción retenida, entre ellos el Muxol, que todos lo conocen, el Ambroxol, acetilcisteína. No todos se pueden usar en cualquier edad, por eso no puedo dar algo en general, pero normalmente los niños, ¿qué es lo que hacen? Tosen, suben las secreciones hasta la vía aérea alta y después consecutivamente degluten las secreciones. Por eso la mamá anteriormente me preguntaba que tenía el niño mocos y diarrea. Lo clásico es que las secreciones se transloquen hacia el intestino. Ustedes cuando ven que la nariz ya está llena de secreciones, toda la charla me hice hincapié en aspirar, en hidratar con suero fisiológico. Muchas veces está mucho más atrás que la nariz, por eso hay que vaporizar la vía respiratoria con baños, poner al niño, hidratarlo, bajar un poco los lácteos, porque los lácteos están relacionados con que la flema se vuelve un poco más viscosa y difícil. Pero la verdad es que no es algo muy sencillo, depende de la edad del niño. Cuando son grandes, enseñarles a mover la tos, a toser fuerte, y cuando ya tengan la sensación de la flema alta y los niños colaboren, que eso es bien difícil en bebés chiquititos, ayudarlos a que la expectoración sea un método de la eliminación. Pero la gran mayoría en pediatría, la verdad es que no tienen cómo eliminarlo, degluten las secreciones y la eliminan por intestino, que esa es la forma más, digamos, común en bebés chiquititos. Mucho más de eso, la verdad que es la misma tos la encargada de movilizar, por eso siempre mis láminas han visto que yo ponía no ir contra la tos para que el niño no se complique. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos con la última pregunta, por favor. Habilitamos el micrófono de Cintia Daniela García. Adelante, por favor, Cintia Daniela García. Muy buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Desde dónde se conecta? Primeramente, quisiera dar las gracias por este taller que están dando. Quisiera preguntar sobre lo que les pasa, ¿no?, a los niños recién nacidos y la parte umbilical cuando se brota. Le llaman, en otras palabras, hernia umbilical. Y quisiera saber cuál es la probabilidad o si se puede, no sé, digamos, curar con algún medicamento o si las recetas de hoy en día son eficientes, ¿no? Eso quisiera saber porque hay muchos remedios que dicen y uno no sabe a quién atenerse, si al médico o a lo que dicen incluso en la casa. No sé si me dejo entender, doctora, por favor. Sí, buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? La hernia umbilical tiene diferentes grados, desde la común hasta la quirúrgica. Es algo súper común porque la debilidad en los músculos del abdomen del bebé es muy frecuente. Es decir, nosotros en el abdomen tenemos dos músculos que se llegan a juntar y hacen esta relación generalmente hasta los 6 meses. ¿Cuándo es peligrosa la hernia? Cuando está obviamente protruido un contenido intestinal en medio de esa hernia, que es como un globo que se va a ver saliendo desde el ombligo hacia afuera, obviamente recubierto de piel, de tejido. No sirve bajo ningún punto de vista todo lo que yo veo que acá me llega al consultorio, poner cintas adhesivas, botones, monedas, ombligueras, porque eso no va a contener la hernia. Hay que evitar, obviamente, factores que puedan predisponer a que esa hernia se vaya complicando, como ser pujo, estreñimiento, cosas que hagan que el niño haga fuerza abdominal que genere más salida de la hernia.
La verdad que la gran mayoría, te podría decir que casi el 90% de las hernias umbilicales son benignas, no hay que tener apuro hasta los 6 meses, la mayoría se autorresuelve sola hasta los 6 meses. Si es muy grande, siempre hay que hacer una ecografía en esa zona para ver cuánto contenido tiene y qué tamaño es. Y paralelamente en cada control con tu pediatra, que gracias a Dios, obedeciendo a los controles mensualmente, el mismo pediatra va a ir viendo cómo evoluciona. Y si la indicación sería quirúrgica, a mí de pediatra no recuerdo haber tenido ninguna urgencia de recién nacidos, pero sí alguna que ha llegado después de los 6 meses a tener cierre quirúrgico, pero es la gran minoría. Tratamientos, ninguno. Esperar que en el tiempo los músculos rectos del abdomen se junten, ese contenido vuelva hacia su lugar. Y lo más importante, si hablamos de ombligo, es tener la limpieza adecuada los primeros días que el recién nacido nace para evitar lo peor, que son las infecciones umbilicales, causas de internación en la neonatología. Eso es con, obviamente, las técnicas de limpieza umbilical que todos tienen que saber al externarse de los hospitales y las clínicas. Pero la verdad que yo no recomiendo ningún tratamiento ni casero ni nada, sí la observación clínica y el seguimiento con consulta, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. Le agradecemos a la doctora Carolina Soruco Torri que se ha conectado esta noche con nosotros y nos ha brindado una excelente exposición con mucha información muy útil para todas las personas que están conectadas con nosotros. Doctora, por favor, le pido sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, por favor, con el compromiso de tenerla muy pronto nuevamente en la Escuela de Género. Nuevamente agradecerles yo a ustedes de ser parte. La verdad que siempre me ha gustado mucho el tema de exponer un poco, heredo esto a mi mamá, que ella fue una muy buena docente de esta área. Y sobre todo, creo que el mensaje principal para la población y las mamás es que la prevención es la vacunación. La prevención la tenemos todos, es gratuita, es obligatoria, no podemos tener excusas de que no puedo llegar al centro de salud, porque creo que nuestro sistema de salud tiene la accesibilidad para llegar a las vacunas. Segundo, no medicar a sus hijos por consejo de amigas, no entrar a navegar en internet y ver qué es lo mejor, tratar de tener una cabecera a la cual ustedes le tengan la confianza, porque es la vida de sus hijos y yo comprendo lo necesario que es tener confianza y buena llegada con su pediatra, no desesperar con la fiebre. De verdad, esto es algo que yo creo que es lo peor que para un padre le pueda pasar, tener un hijo con fiebre, obedecer al pediatra cuando le dice no es un antibiótico necesario hoy, tratar de trabajar esto con calma y paciencia, como en cada lámina he tratado de dejarles los mensajes más importantes y sobre todo no dejar de hacer los controles pediátricos cada uno con su persona de confianza, porque no es solo enfermedades pediatría, pediatría es prevención. En Buenos Aires, la verdad es que la pediatría es muy linda porque hacemos mucha prevención. En esta edad, en los niños, en los preescolares, en los escolares, el grupo que yo también abarco, adolescentes, es el grupo donde nosotros vamos a garantizar que el adulto llegue sano. Entonces también hay que evitar trastornos de nutrición, obesidad temprana, que eso también es otro tema muy importante que yo creo que Bolivia tiene que tener un poco más de movilización con el tema nutricional de los casos de sobrepeso y obesidad que se están viendo. Agradecerles de verdad la invitación, muy feliz de haber sido como tarijeña parte de los talleres de ustedes y presta en cualquier momento a poder volver a estar conectada. Muchas gracias, doctora. Y luego llegar además el agradecimiento por parte de las casi 4.600 personas que se han inscrito y han participado el día de hoy en nuestro taller 135 de la Escuela de Género. Le voy a pedir unos minutos todavía. Vamos a cerrar el taller con la presencia de Samuel Doria Medina, el promotor de la Escuela de Género. Gracias a Samuel tenemos los 135 talleres hasta la fecha. Adelante, Samuel, muy buenas noches, por favor. Hemos tenido un taller muy importante el día de hoy. Buenas noches, Daniela, y buenas noches a todas las personas que están participando. Felicitarte, Dani, realmente la Escuela de Género ya va a velocidad de crucero, que hayan 4.600 participantes de todo el país y de fuera del país también es un éxito a la constancia. Agradecerle a la doctora Carolina Soruco. Se parece mucho a una amiga tarijeña que tengo, a Karina Livers. Al primer impacto dije, ¿qué hace Karina ahí? No, agradecerle
Creo que es muy útil las recomendaciones que usted ha dado. Lo que yo complementaría es de que he aprendido que los primeros 1000 días de vida de un niño o de una niña son fundamentales para su desarrollo futuro. Entonces, no es que al día 1001 ya no les den importancia, pero yo creo que todas las recomendaciones hay que ser muy preciso en esos primeros 1000 días. Se tienen que alimentar adecuadamente, no ir a ningún extremo, que no coman muy poco ni que coman mucho, que coman lo adecuado, que consulten al médico. Y a veces yo sé que para muchas familias es un esfuerzo, pero si en esos primeros 1000 días de vida de un ser humano se hacen las cosas correctas, se alimenta bien, se cuidan las enfermedades, como decía la doctora, a nosotros que insistimos tanto en la medicina preventiva, si se vacuna a los niños para prevenir tantas enfermedades, seguramente vamos a tener muchos menos problemas en la niñez y en el resto de la vida de esas personas. Me ha parecido muy útil las recomendaciones sobre el tema de la fiebre, la tos, la neumonía, la bronquitis, que son los temas seguramente más comunes junto con la diarrea, y sus recomendaciones me han parecido muy adecuadas. Eso de no autorrecetar, no creer que leyendo algo en el internet ya está resuelto el tema. Por algo estudian tantos años los médicos. Creo que es muy importante acudir al médico, consultarle y no querer autorrecetar a nuestros niños. Te agradezco mucho, Daniela, y a la doctora Carolina Soruco también. Estoy seguro que hay miles de personas agradecidas por los consejos que ella ha dado, y especialmente estamos en las puertas del Día del Niño. Creo que ha sido muy bien elegido el tema y los consejos justamente para el mejor cuidado de nuestros niños. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Samuel, por estar presente en este taller, y como bien tú decías, todos hemos aprendido acerca de las enfermedades más comunes de los niños. Te agradezco a nombre de toda la familia de la Escuela de Género, que ya somos desde el primer taller hasta la fecha, somos más de 499,000 personas que hemos participado en los diferentes talleres de la Escuela de Género, y esta es una realidad gracias al apoyo que tú nos brindas y también a la participación, sobre todo, de todos los expositores que se han conectado con nosotros desde diferentes puntos de nuestro país. En este caso es la primera vez que tenemos un especialista que se conecta con nosotros desde Tarija, así que estamos muy agradecidos con ellos.